Bienvenidos, esto es 24/7 Periodismo sin Censura. Durante siglos nos convencimos de que la tierra nos pertenecía, que los ríos eran recursos y que los bosques eran materias primas. También que los animales existían para servirnos y que la vida tenía valor únicamente cuando era humana. Quizá ese ha sido nuestro mayor error. Esta noche conoceremos un caso que podría cambiar para siempre la forma en que entendemos la naturaleza. Insectos reconocidos legalmente como sujetos de derechos. También veremos cómo médicos y trabajadores humanitarios arriesgan la vida intentando salvar la de otros, mientras se convierten en blancos de la violencia. Y hablaremos de una enfermedad que nunca debió sobrevivir al siglo XXI, pero que sigue matando, donde el agua potable continúa siendo un privilegio. Tres historias, una sola pregunta. ¿En qué momento dejamos de respetar la vida? Soy Sebastián Maussan. Comenzamos. «24/7» con Sebastián Maussan. Durante miles de años decidimos quién merecía protección y quién no. Protegimos monumentos, protegimos edificios, protegimos propiedades, pero muy pocas veces protegimos a quienes sostienen la vida del planeta. Sin insectos no habría polinización. Sin polinización no habría cultivos y sin ellos simplemente no existiría el humano. Hoy, una decisión judicial plantea algo que parecía impensable. ¿Y si la naturaleza también tiene derechos? Nuestra compañera Jennifer Martínez nos presenta esta investigación. Durante siglos, la ley ha protegido una sola forma de vida, la humana. Todo lo demás, ríos, bosques, animales, han sido tratados como propiedad, como recurso, como algo que se puede usar o perder. Pero eso está empezando a cambiar. Hoy, en distintas partes del mundo, la naturaleza ya no solo se protege, empieza a tener derechos propios, derechos que pueden defenderse en un tribunal. Estamos frente al primer insecto con derechos, y en medio de una crisis global donde hasta 1 millón de especies están en riesgo de desaparecer, una pregunta se vuelve inevitable. ¿Quién tiene derecho a existir? Durante siglos, la ley ha hablado un solo idioma, el humano. Los ríos eran propiedad, los bosques recursos, los animales bienes explotables. Pero ese lenguaje comienza a quebrarse. En distintas partes del mundo, algo inédito está ocurriendo. La naturaleza empieza a adquirir derechos legales propios, no como metáfora, sino como figura jurídica capaz de ser defendida ante un tribunal. El giro no es casual ni simbólico. De acuerdo a la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, hasta 1 millón de especies están en riesgo de extinción, muchas de ellas en las próximas décadas. La pérdida de biodiversidad avanza a un ritmo que científicos y organismos internacionales califican como una crisis comparable al cambio climático, pero con menos atención política y mediática. Frente a este escenario, las leyes ambientales tradicionales basadas en multas, permisos y compensaciones han demostrado ser insuficientes. En respuesta, países y comunidades están explorando una vía radical: reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, ríos que pueden demandar por contaminación, bosques con derecho a regenerarse y especies animales protegidas no solo por su utilidad económica o su valor ecológico, sino por su derecho intrínseco a existir. Este enfoque, respaldado por resoluciones judiciales, constituciones nacionales y ordenanzas locales, marca un cambio profundo en la forma en que las sociedades entendemos su relación con el mundo natural. El principal reto al que nos enfrentamos cuando hablamos de su protección jurídica es la necesidad de darle la vuelta al sistema y cambiar la forma en que tenemos montadas las leyes. En los últimos años se han producido cambios importantísimos, como esa declaración de que los animales no son cosas, sino seres sintientes. El debate va más allá de la ecología. Cuestiona una idea central del derecho moderno, que solo los humanos pueden tener derechos. Al extender ese reconocimiento a seres no humanos, la ley deja de ver a la naturaleza como un escenario inexistente del desarrollo y comienza a tratarlo como una parte viva de la comunidad política y jurídica.
En un planeta cada vez más degradado, esta transformación plantea una pregunta incómoda pero urgente. ¿Y si proteger la vida requiere, primero, cambiar quién tiene derecho a defenderla? Durante décadas, las abejas han sido protegidas, pero por su utilidad. Polinizan cultivos, sostienen cadenas alimentarias, hacen posible la agricultura moderna. Pero en la Amazonia peruana, un grupo específico de ellas acaba de ser reconocidas por algo más difícil: su derecho a existir por sí mismas. En 2025 aprobaron reconocer a las abejas amazónicas sin aguijón como sujeto de derechos, no como recurso natural, ni como patrimonio productivo, sino como una entidad viva con derechos propios, entre ellos el derecho a existir, mantener poblaciones saludables y a vivir en un ambiente libre de contaminación. Pero el alcance de esta decisión va más allá de algo local. De acuerdo con organizaciones especializadas en derecho ambiental, se trata del primer caso documentado en el mundo en el que una especie de insecto recibe un reconocimiento jurídico explícito de derechos. Hasta ahora, los avances en esta materia se habían concentrado en ríos, bosques o ecosistemas completos, nunca en un insecto. Esta ordenanza marca un punto de inflexión en cómo entendemos y legislamos nuestra relación con la naturaleza. El proceso no surgió de un vacío legal, sino de una preocupación ambiental concreta. El caso de las abejas sin aguijón se dio derivado del problema de la deforestación, el uso de agroquímicos y la degradación acelerada de sus hábitats. En Perú, como en muchas regiones del mundo, los marcos legales existentes protegían el entorno de forma general, pero no ofrecían herramientas directas para defender la supervivencia de la especie como tal. Al reconocerlas como sujeto de derechos, se abre la posibilidad de que autoridades locales o representantes designados actúen legalmente en su nombre cuando sus condiciones de existencia se vean amenazadas. No se trata de otorgarles derechos simbólicos, sino de crear un instrumento jurídico que permita prevenir daños antes de que sean irreversibles. Este paso coloca a las abejas sin aguijón en una genealogía legal poco común. En la última década, ríos como el Wanganui en Nueva Zelanda o el Atrato en Colombia han sido reconocidos como personas jurídicas con derechos defendibles en tribunales. Países como Ecuador incluso han ido mucho más lejos al incorporar los derechos de la naturaleza en su constitución, pero en todos esos casos, el sujeto legal era un ecosistema o una entidad natural, nunca un insecto. La diferencia no es menor. Reconocer derechos a una especie específica implica asumir que incluso las formas de vida más pequeñas, aquellas que rara vez ocupan titulares, pueden tener un valor jurídico independiente de su utilidad económica. Es un desplazamiento silencioso pero profundo. La ley empieza a reconocer la vida no humana como merecedora de derechos. Los insectos constituyen aproximadamente la mitad de todos los organismos vivos conocidos. Desempeñan roles clave en la polinización, el ciclo de nutrientes, las cadenas alimenticias. Son uno de los pilares de nuestros ecosistemas. El uso generalizado de insecticidas, la fragmentación de los hábitats y el cambio climático suponen múltiples amenazas para los insectos. Sus poblaciones están sufriendo un fuerte descenso. Hasta ahora, los insectos han sido protegidos de manera indirecta. Su conservación dependía de normativas sobre biodiversidad, producción agrícola o control de plagas. En ese marco podían ser defendidos solo en la medida en que fueran útiles, ya sea para la economía, para los cultivos o para el equilibrio ambiental entendido como beneficio humano. La ordenanza aprobada en Perú rompe con esa lógica, al reconocer que la especie tiene valor jurídico por sí misma, incluso si su desaparición no pudiera traducirse en pérdidas económicas. El primer efecto concreto de este reconocimiento es el cambio de quién puede ser defendido ante la ley. La destrucción de su hábitat, el uso de agroquímicos o la alteración de sus ciclos naturales pueden interpretarse como vulneraciones directas a sus derechos, no solo como infracciones administrativas o ambientales. En un panorama tradicional, las sanciones suelen llegar después del daño, cuando un ecosistema ya fue degradado. Al reconocer derechos, el enfoque se desplaza hacia la prevención.
porque cualquier acción que ponga en riesgo la existencia o continuidad de la especie puede ser cuestionada antes de que el daño sea irreversible. El reconocimiento de derechos a las abejas desafortunadamente no abre una puerta automática para todos los insectos. Marca un paso, pero que debe atravesar muchas resistencias. Lo primero por cambiar sería el lugar que los insectos ocupan en el derecho ambiental. Hoy, la mayoría de las legislaciones los tratan como parte indistinta de la biodiversidad o como plagas a controlar. Incluso los insectos protegidos, como ciertas mariposas, lo están de manera indirecta, a través de listas de especies en peligro, pero no como sujetos con derechos propios. El respaldo científico también es esencial para su reconocimiento. Informes de organismos internacionales han documentado un declive global de insectos. Por lo tanto, requiere demostrar que la pérdida de ciertas especies no es marginal, sino estructural, y que su desaparición compromete sistemas ecológicos completos. La abeja sin aguijón no entra a los tribunales, pero su reconocimiento establece que su desaparición ya no puede considerarse inevitable ni neutra. A partir de ahora, ya no es cierto que los insectos estén fuera del alcance del derecho. Ya no es evidente que solo lo humano merezca protección jurídica directa. En un planeta donde la vida muere silenciosamente, ala por ala, especie por especie, el reconocimiento de derechos de una abeja plantea una pregunta trascendental. ¿Qué formas de vida estamos dispuestos a defender antes de que solo puedan ser recordadas? Quizá nunca fue una discusión sobre insectos. Quizá siempre fue una discusión sobre nuestra forma de entender el planeta, porque aquello que no respetamos terminamos destruyéndolo. En una guerra todos hablan de soldados, pocos hablan de quienes intentan salvar vidas. Médicos, enfermeras, paramédicos, voluntarios, personal humanitario. Personas que cruzan zonas de combate no para destruir, sino para curar, para sanar el cuerpo y el alma. Sin embargo, cada vez son más los hospitales bombardeados, las ambulancias atacadas y los trabajadores humanitarios asesinados mientras cumplen su labor. Porque incluso la compasión ha comenzado a convertirse en un objetivo para eliminarse en estas guerras. Nuestro compañero Alejandro Cruz nos presenta su investigación. ¿Cómo están, auditorio de 24/7? Es un gusto para mí presentarles este reportaje que habla sin duda alguna de aquellas personas que no tienen un nombre de estrellato, aquellas personas que no se les da foco, aquellas personas que arriesgan su vida en cada misión, en cada pandemia, en cada guerra. Y sí, estamos hablando de esas personas que usan traje de ciudadanos humanitarios, ya sea de la ONU, de un hospital en una región de Ucrania, en la Franja de Gaza o en algún conflicto bélico alrededor del mundo. Esas personas que sin duda alguna dan un pequeño paso de esperanza para los demás. Vamos con este reportaje que tiene mucho que decir. La imagen suele repetirse con pequeñas variaciones. Un médico que se inclina sobre una camilla improvisada mientras las explosiones hacen vibrar las paredes de un hospital. O un personal de salubridad cubierto con un equipo de protección agotado por el uso, que observa impotente cómo una nueva epidemia llena cada rincón de una sala de urgencias. O incluso un conductor de ambulancia que acelera por una carretera controlada por grupos armados, sabiendo que cualquier curva puede convertirse en una emboscada. Son escenas distintas, pero pertenecen a la misma historia. Sin importar el lugar, ya sea en Ucrania, en Gaza o en la República Democrática del Congo, los trabajadores de la salud sufren el mismo panorama. La situación con los contagios por ébola sigue creciendo. Como pueden ver, no tenemos equipo médico. Estamos expuestos. No hemos recibido ninguna ayuda y a nadie le importa. Vamos a morir igual que ellos. La historia de los trabajadores de salud que permanecen donde los demás huyen. Durante décadas, médicos, enfermeras, paramédicos, vacunadores, técnicos de laboratorio y trabajadores comunitarios, así como voluntarios, han sido considerados como un símbolo de neutralidad. Sin embargo, en el siglo XXI,
esa protección moral parece haberse destruido. Hoy, en numerosos conflictos armados y emergencias sanitarias, portar el uniforme de personal de ayuda humanitaria ya no garantiza seguridad y en muchos lugares se ha convertido en un blanco de ataque. Las cifras revelan una tragedia de dimensiones históricas. La Organización Mundial de la Salud estima que entre 80,000 y 180,000 trabajadores sanitarios y asistentes murieron a causa de la pandemia por COVID 2019 entre enero del 2020 y mayo del 2021. Cada uno de ellos era una pieza esencial de un sistema sanitario que ya estaba sometido a una presión extrema, que incluso por momentos estuvo al borde del colapso, y es que la falta de insumos médicos, de calidad en los equipos y de personal agravaron esta situación. Los trabajadores sanitarios fallecieron principalmente debido a la exposición prolongada a altas cargas virales en áreas de alto riesgo, la escasez crítica de equipos de protección individual y el agotamiento extremo. En las fases iniciales existió una carencia generalizada de mascarillas N95, batas impermeables y caretas, lo que dejó al personal desprotegido frente a pacientes altamente infecciosos. Aquella cifra representa algo más que una estadística. Significa hospitales que perdieron especialistas irreemplazables, comunidades rurales que se quedaron sin médicos y familias enteras que vieron morir a quienes habían dedicado su vida a cuidar a otros. Pero cuando la pandemia empezó a retroceder, las vacunas llegaron, todos salíamos a las calles otra vez y las mascarillas empezaban a ser un tema menor, otro peligro surgió y fue creciendo. La violencia armada. Ejemplo de ello, los médicos ucranianos tras la invasión de Rusia a Kiev, pese a cubrir turnos de hasta 24 horas, largas jornadas para salvar a cientos de vidas en un solo día. Y aún con el agotamiento extremo, no paraban de trabajar. Incluso, después de que Rusia atacara a varios hospitales y estos se quedaran sin energía eléctrica, los médicos no se inmutaron y siguieron adelante con su labor: salvar vidas. Dormíamos en periodos de 2 horas. Hacía frío. La temperatura era de unos 3 o 4 grados Celsius. Tuvimos que calentar las soluciones con nuestros cuerpos para poder administrarlas. Pese al gran sufrimiento, el cansancio y el dolor, la recompensa de los médicos era ver a sus pacientes recuperarse. Y al menos eso valía la pena. Lloré mucho. Tuve ataques de pánico. Pero con cada vida salvada me dije que nada había sido en vano. El asedio a los hospitales por parte de Rusia y al personal médico fue un tema por el cual el presidente Vladimir Putin tiene cargos por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. De acuerdo con reportes de la OMS, el sistema sanitario de Ucrania ha sufrido más de 3,000 incidentes violentos que han afectado hospitales, ambulancias y personal médico desde febrero de 2022. Este hecho incurre en violaciones a los estatutos de Roma, además de crímenes de lesa humanidad. La OMS lleva años documentando ataques en contra de los hospitales, las clínicas, las ambulancias y el personal sanitario, médico y de apoyo en zonas de emergencia. La Organización Mundial de la Salud define estos ataques como cualquier acto de violencia, amenaza u obstrucción que impida la prestación de servicios de salud. Y es que solo en el año 2022 se reportaron más de 2,000 ataques a instalaciones médicas, a personal y a vehículos en zonas de guerra o crisis humanitarias. Además, uno de los puntos de quiebre para los trabajadores humanitarios se dio en Sudán.
Y es que luego de que la guerra civil iniciara el 15 de abril de 2023, millones de personas fueron desplazadas a la periferia del país, donde los trabajadores humanitarios se vieron sobrepasados y al borde del colapso, pues no contaban con tanto personal para atender a las millones de personas que seguían llegando. Pero si eso no fuera suficiente, desde que inició la guerra se han reportado al menos 5.6 millones de nacimientos, es decir, un promedio de 5,000 nacimientos diarios. Hecho, sin duda alguna, ha rebasado al personal humanitario en esta zona. Todas las mujeres sufren por la falta de personal. Algunas no alcanzan los chequeos. Es por eso que cuando llegan a los centros de ayuda lo hacen en muy mal estado. Así que cuando vienen aquí a dar a luz, es una lucha. Es elegir entre la vida del bebé o la madre que llega con gran sufrimiento. Otro de los lugares donde la tragedia permea a los trabajadores de la salud es la Franja de Gaza. Desde aquel 7 de octubre del 2023, pocos lugares ilustran mejor el riesgo extremo que enfrenta el personal sanitario y humanitario que este enclave palestino. Desde el inicio de la guerra, organismos de las Naciones Unidas han informado unas cifras sin precedentes de trabajadores humanitarios fallecidos. En marzo del 2025, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, la UNRWA, informó que más de 280 miembros de su personal habían muerto, mientras que el número total de trabajadores humanitarios fallecidos en esta zona alcanzó los 408. Y entre las ruinas, los escombros y los pasillos repletos de sangre, llanto y dolor, existen personas que llevan un poco de esperanza en medio del sufrimiento. Son médicos que han dedicado estos últimos 3 años a cuidar, a curar y a darle fe a los palestinos, pese a que ellos estén completamente rotos y quebrados. La tragedia humana es tan grande aquí. No creo que la gente tenga idea de lo trágico que es esto a menos que realmente venga y lo vea por sí mismo. Los trabajadores de la salud están trabajando 24 horas todos los días sin nada, sin recursos. Israel enfrenta cargos penales ante la Corte Internacional de Justicia, en primera instancia por el genocidio en Gaza y en segunda instancia por los ataques indiscriminados al personal humanitario que lleva ayuda a los palestinos. Entre ellos, recordemos aquel ataque a un convoy de suministros médicos de la ONU en agosto del 2024. Pese a que el ejército de Israel estaba consciente e informado de que este convoy iba a cruzar el territorio palestino, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron sin piedad alguna al personal médico. Un vehículo humanitario de la ONU claramente identificado, parte de un convoy que había sido totalmente coordinado con las Fuerzas de Defensa de Israel, fue alcanzado 10 veces por disparos de las FDI, incluso con balas dirigidas a las ventanas delanteras. Afortunadamente, los 2 miembros del personal que se encontraban en el vehículo resultaron ilesos. ¿O qué decir de aquel ataque al convoy de la asociación World Central Kitchen, donde murieron 3 trabajadores humanitarios tras recibir el impacto de un misil por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel? Y es que esto es a lo que se han enfrentado los trabajadores de salud y personal médico en Gaza. Los testimonios hablan de un baño de sangre en los hospitales, de un olor a muerte en cada rincón de estos centros, de una tragedia en cada paciente que llega. El aire estaba impregnado de un olor a sangre y un trabajador de la salud estaba limpiando charcos de sangre en el suelo, utilizando únicamente agua porque no hay suficientes suministros de material desinfectante u otros productos de limpieza para detener la propagación de la infección. Sin duda alguna, una persona común no podría soportar este infierno. No podría ver siquiera tantas personas morir en sus manos. Pero ellos son la otra cara de las guerras, son la otra cara de las pandemias,
Son héroes sin capa y muchas veces sin nombre. Y es que en el más reciente desastre sanitario en la República Democrática del Congo, las declaraciones son las mismas. Nos hace falta personal, nos hace falta ayuda. Contamos con recursos limitados. Estamos trabajando con lo que tenemos. Muchos pacientes llegan demasiado tarde, por lo que no hay nada que podamos hacer. Enfrentamos una situación que nos supera. El brote del ébola en la República Democrática del Congo pone en relieve que el personal sanitario está en jaque. Está al límite del colapso. Y es que mientras algunos celebran e inyectan millones de dólares a la fiesta del fútbol mundial, otros están en la penumbra de la tragedia, trabajando con lo que se puede, haciendo milagros diarios, salvando vidas, pero sobre todo arriesgando su propia vida por llevar una atención digna a los pacientes. Estos héroes incansables también tienen familias, tienen sueños y aspiraciones. También pasan hambre, dolor, frío, y aún con ello, no bajan los brazos. Y siguen adelante con su labor. Una labor que muchas veces se paga con el precio de la muerte. Una sociedad puede sobrevivir sin muchas cosas, pero nunca podrá sobrevivir si convierte a quienes salvan vidas en enemigos. Porque cuando desaparece el respeto por la ayuda humanitaria, no solamente fracasa la guerra, fracasa la humanidad. El cólera no debería ser noticia. Hace más de un siglo aprendimos cómo prevenirlo, sabemos cómo matarlo, sabemos cómo evitar que se propaguen. Y aún así, sigue cobrando vidas humanas. No por falta de ciencia, sino por falta de agua potable, por pobreza, por abandono y por decisiones que siguen condenando a millones de personas a vivir sin lo más básico. Nuestra compañera Lisbeth Campuzano nos presenta esta investigación. No es una enfermedad del pasado, es una amenaza del presente. El cólera vuelve a encender las alertas internacionales y demuestra que, mientras millones de personas carezcan de agua potable y saneamiento, seguirá encontrando víctimas. Mientras Venezuela intenta levantarse de la devastación provocada por el terremoto, una nueva amenaza comienza a encender las alertas. Entre los escombros, la falta de agua potable, el colapso de los sistemas de saneamiento y el desplazamiento de miles de personas podrían abrir la puerta al repunte de enfermedades como el cólera, una infección que encuentra en este tipo de emergencias el escenario ideal para propagarse. Hoy, además de atender la tragedia provocada por el sismo, las autoridades enfrentan el reto de evitar que una crisis humanitaria se transforme también en una emergencia sanitaria. Una enfermedad capaz de matar en cuestión de horas, un tratamiento que cuesta apenas unos cuantos dólares. Y aún así, miles de personas siguen perdiendo la vida cada año. Parece una contradicción, pero esa es la realidad del cólera. Mientras el mundo celebra avances científicos, desarrolla nuevas tecnologías y enfrenta amenazas sanitarias cada vez más complejas, una bacteria descubierta hace más de un siglo continúa propagándose en comunidades donde algo tan básico como el acceso al agua potable sigue sin estar garantizado. El cólera nunca desapareció, simplemente dejó de ocupar los titulares. Hoy, la Organización Mundial de la Salud mantiene el riesgo mundial en un nivel muy alto. Los brotes activos continúan afectando a decenas de países y las cifras siguen aumentando, impulsadas por conflictos armados, desplazamientos de población, fenómenos meteorológicos extremos y sistemas de salud debilitados. Tan solo durante abril de 2026 se notificaron más de 20.000 nuevos casos y más de 200 muertes relacionadas con la enfermedad en 15 países. Detrás de cada cifra hay una historia. La de una familia que perdió el acceso al agua potable, la de una comunidad desplazada por la guerra o la de una población afectada por inundaciones que, de un momento a otro, convirtió su principal fuente de agua en un foco de infección. En la vecina Kordofán Occidental, el Ministerio de Salud del Estado ha informado de 734 casos sospechosos de cólera y 105 muertes desde el 15 de mayo. El brote está ocurriendo en el contexto de los sistemas de salud interrumpidos por un conflicto de larga duración. Pero,
¿Qué hace al cólera tan peligroso? Todo comienza con una bacteria llamada Vibrio cholerae. Su vía de transmisión parece sencilla: agua o alimentos contaminados con materia fecal. Sin embargo, detrás de esa explicación existe un problema mucho más profundo. El cólera no prospera únicamente por la presencia de una bacteria. Prospera donde existe pobreza, falta de infraestructura, sistema de drenaje insuficiente y comunidades que dependen de fuentes de agua contaminadas para sobrevivir. Por eso, más que una enfermedad infecciosa, muchos especialistas consideran que el cólera es también un indicador de desigualdad. Una vez dentro del organismo, la bacteria produce una toxina que altera el funcionamiento del intestino y provoca una pérdida masiva de líquidos. Lo hace con tal rapidez que una persona aparentemente sana puede presentar, en pocas horas, diarrea intensa, vómitos y una deshidratación severa. En los casos más graves, la presión arterial cae, los órganos comienzan a fallar y, sin atención médica inmediata, la muerte puede ocurrir el mismo día. La Organización Mundial de la Salud identifica 3 factores que hoy impulsan el resurgimiento mundial del cólera. El primero son los conflictos armados. Las guerras destruyen hospitales, sistemas de agua potable y redes de saneamiento, obligando a millones de personas a vivir en condiciones precarias. El segundo son los desplazamientos masivos. Campamentos improvisados, escasez de agua limpia y hacimiento crean el ambiente ideal para la propagación de la bacteria. Y el tercero es un fenómeno que cada año gana mayor protagonismo: el cambio climático. Los países de toda Europa y el hemisferio norte están experimentando una ola de calor extrema. El calor extremo es una de las amenazas más graves y de rápido crecimiento para la salud y la seguridad que plantea el cambio climático. Uno de los mayores desafíos es que el cólera no siempre da señales de inmediato. Algunas personas presentan síntomas leves o incluso ninguno. Sin saberlo, pueden eliminar la bacteria a través de sus heces durante varios días y contaminar el entorno si no existen condiciones adecuadas de higiene. Cuando aparecen los síntomas graves, la enfermedad avanza rápidamente. La diarrea es tan abundante que una persona puede perder varios litros de líquido en pocas horas. Después llegan los vómitos, los calambres musculares provocados por la pérdida de electrolitos, la sed intensa, la piel seca y los ojos hundidos. El organismo comienza a apagarse. La sangre se vuelve más espesa por la falta de líquidos, disminuye la presión arterial y el corazón trabaja cada vez con mayor dificultad para mantener irrigados los órganos. Lo que realmente mata no es la bacteria, es la deshidratación extrema. Y esa diferencia cambia por completo el desenlace cuando existe atención médica oportuna. Al menos 74 personas han muerto y cerca de 8,000 casos sospechosos de cólera se han registrado en el estado de Borno, al noreste de Nigeria. El brote se ha extendido a 14 de las 27 zonas administrativas del estado, provocando una fuerte presión sobre el sistema de salud. La emergencia ha obligado a los hospitales y centros médicos a ampliar su capacidad de atención ante el constante aumento de pacientes. Médicos Sin Fronteras informó que ha tratado a más de 7,400 personas y que en los días de mayor incidencia ha recibido hasta 500 ingresos en una sola jornada. Estaba pasando heces y tenía el estómago hinchado. Me llevaron inmediatamente al centro de tratamiento del cólera a altas horas de la noche y desde que estoy aquí he defecado varias veces y he vomitado una vez. Me pusieron una inyección y un goteo y me ingresaron aquí durante 4 días. Cuando me dieron el alta, los vómitos se detuvieron y cuando llegué a casa comencé a defecar de nuevo y se volvió grave. Me llevaron de vuelta al centro, me trataron de nuevo y la defecación ha disminuido. En las zonas donde el cólera es endémico, los equipos de salud saben que el tiempo vale más que cualquier medicamento. Por eso, el primer tratamiento consiste en poner inmediatamente el agua y las sales minerales que el cuerpo pierde. Los casos leves, las soluciones de rehidratación oral pueden ser suficientes. Sin embargo, cuando el tratamiento llega demasiado tarde, las probabilidades cambian drásticamente.
Los desafíos a los que nos enfrentamos es que el estado de Borno tiene la población más grande y densamente poblada. Cuando el agua y el saneamiento no son buenos, el saneamiento del agua no es bueno. Así que eso empeora la situación. La defecación abierta también está empeorando y hay menos socios allí. Eso tampoco nos está ayudando demasiado. Y para cuando conocemos los casos en la comunidad, la transmisión local ha ocurrido y es difícil responder porque la propagación se ha vuelto mayor. Con el aumento de los brotes, otro problema encendió las alertas internacionales: la escasez mundial de vacunas contra el cólera. Durante varios años, la demanda superó ampliamente la capacidad de producción, obligando a modificar las estrategias de vacunación para proteger al mayor número de personas posibles. Aunque este año la disponibilidad de dosis comenzó a mejorar y algunos programas preventivos se reanudaron, la propia Organización Mundial de la Salud reconoce que la vacunación por sí sola no resolverá el problema. La historia ha mostrado que el cólera puede controlarse. Muchos países lograron eliminar transmisiones sostenidas, no gracias a un nuevo medicamento o a una nueva vacuna revolucionaria, sino mediante inversiones en infraestructura, acceso al agua, sistemas de drenaje, tratamiento de aguas residuales y educación sanitaria. Es una enfermedad que la ciencia conoce desde hace más de 2 siglos. Se sabe cómo se transmite, cómo prevenirla, cómo diagnosticarla y cómo tratarla. Sin embargo, en pleno 2026, continúa representando una amenaza para millones de personas. No porque falte conocimiento, sino porque millones aún viven sin las condiciones básicas para proteger su salud. Estamos apoyando al Ministerio de Salud en el pilar de gestión de casos. Estamos dirigiendo el Centro de Tratamiento del Cólera ahora y también estamos trabajando en la comunidad con la Unidad de Tratamiento del Cólera, así como algunos ORP, los puntos de rehidratación oral, donde estamos tratando de asegurarnos de que las personas en la comunidad estén siendo tratadas a nivel comunitario antes de que lleguen a una etapa muy grave. Al mismo tiempo, un presunto brote de cólera en Kordofán Occidental continúa propagándose, con más de 300 casos sospechosos y 77 muertes registradas a partir de ayer. Nuestros socios están respondiendo, pero están limitados por la escasez de suministros y recursos críticos. Como recordatorio, en marzo las autoridades declararon el fin del brote de cólera en todo el país, que involucró a más de 124,000 casos y más de 3,500 muertes. Para la población, las medidas de prevención siguen siendo sencillas, pero fundamentales. Consumir agua potable o desinfectarla antes de beberla. Lavarse las manos con agua y jabón, especialmente antes de preparar alimentos y después de ir al baño. Cocinar correctamente los alimentos, evitar consumir mariscos crudos en zonas de riesgo y mantener una adecuada higiene en la preparación de los alimentos. Ante la aparición de diarrea intensa y vómitos, la recomendación es no esperar. Iniciar la rehidratación lo antes posible y acudir de inmediato a un servicio médico puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Porque en el cólera, cada hora cuenta. Los riesgos de cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua probablemente aumentarán durante la temporada de lluvias, que comienza este mes, y a medida que los ataques a la infraestructura esencial hacen que sea aún más fácil el acceso al agua limpia para las personas que la necesitan tan desesperadamente. Seguimos haciendo un llamado a todas las partes para que protejan a los civiles y la infraestructura civil y que faciliten el acceso humanitario. También necesitamos urgentemente más fondos, casi a mitad de año. Solo hemos recibido el 22% de los $2.900 millones que necesitan para nuestro llamamiento humanitario. La Organización Mundial de la Salud insiste en que controlar esta enfermedad requiere mucho más que responder cuando aparece un brote. Implica fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica, garantizar el acceso universal al agua potable, mejorar el saneamiento básico y asegurar que las comunidades tengan acceso oportuno a atención médica. Son medidas que no solo previenen el cólera, también reducen el riesgo de muchas otras enfermedades transmitidas por el agua. Al final, el cólera deja una lección que va mucho más allá de la medicina. Nos recuerda que la salud no depende únicamente de hospitales o tratamientos,
también depende del lugar donde nacemos, del agua que bebemos y de las condiciones en las que vivimos. Porque mientras millones de personas sigan sin acceso a servicios básicos, esta enfermedad continuará encontrando la forma de sobrevivir. Y quizá esa sea la reflexión más importante. El cólera no persiste porque no exista una cura. Persiste porque la desigualdad sigue siendo hasta hoy uno de los principales factores que alimentan su propagación. En un mundo con tecnología para explorar otros planetas y desarrollar tratamientos cada vez más sofisticados, resulta imposible ignorar una realidad. Miles de personas continúan muriendo por una enfermedad que puede prevenirse con agua limpia, saneamiento y atención médica oportuna. El reto ya no es descubrir cómo vencer al cólera. El verdadero desafío es garantizar que esas soluciones lleguen a quienes más la necesitan. El cólera no es únicamente una enfermedad, es el reflejo de una enorme desigualdad, porque nadie debería morir por beber agua. Y sin embargo, sigue ocurriendo todos los días. En esta emisión de 24/7 le presentamos el valor que tiene la vida de los seres más pequeños que existen en la Tierra, los insectos. Sin ellos, simplemente no podríamos tener alimentos los seres humanos y toda la cadena de seres vivos que existen en este hermoso hogar, nuestro planeta Tierra. También conocimos la importancia de quienes están salvando vidas en medio del frente de batalla, en las guerras. Lamentablemente, ellos ahora se han convertido en el objetivo a eliminar por parte de los ejércitos sin escrúpulos, quienes están combatiendo a personas que no tienen nada que ver con estos conflictos. Y también conocimos la importancia de tener lo más básico para los seres humanos disponible para que sea potable, el agua. Sin el agua potable, la cólera continúa cobrando vidas humanas. Es tiempo de que hagamos un cambio como humanidad, ¿no lo cree? Soy Sebastián Maussan y yo lo espero en la siguiente emisión de 24/7, Periodismo sin Censura. Hasta la próxima. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.